Bendiciones para toda la familia y amigos y un fuerte abrazo en particular para cada uno de ustedes. Me gozo estar nuevamente en la presencia de todos ustedes con todo el propósito de compartirles una nueva cápsula, la cual he titulado El llamamiento de Dios o el llamamiento sobrenatural. Les recuerdo que la cápsula trae el propósito de provocar en todos nosotros apetito para las Escrituras. Si estamos cansados o si estamos débiles, fortalecer todavía más ese deseo que el Señor tiene para que todos crezcamos en ese propósito que el Señor tiene en Cristo Jesús para todos nosotros. El llamamiento sobrenatural, llamamiento de Dios. Si nosotros tratáramos de entender con nuestro razonamiento o entendimiento, no lo podríamos lograr porque se trata de un llamamiento sobrenatural que viene de parte de Dios. Y cuando se dice llamamiento sobrenatural está cargado de revelaciones, de entendimiento, de sobrenaturalidades. Entonces no se podría con la mente entender, dice el apóstol Pablo, nos ayuda, que no podríamos con nuestra mente carnal entender las cosas de Dios porque deben ser discernidas por medio del Espíritu. Y además dice en Filipenses 2:13 que nuestro Dios va a provocar, ¿cómo dice la palabra? Cuando hace que el Señor crezca en nosotros ese deseo como el querer, va a producir en usted y en mí, producir el querer como el hacer. Y ya con estos aportes de la misma Escritura podemos entender mejor, no con nuestro razonamiento, repito, el llamamiento sobrenatural de Dios. Por ejemplo, tenemos a Moisés. Dice Éxodo 3:2 que Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro, pero vio a lo lejos una zarza que ardía pero que no se consumía. Pasaba el tiempo y él se fue acercando y efectivamente la zarza que ardía no se consumía. Y esto fue raro para Moisés, sin embargo no se sorprendió tanto porque de inmediato el Señor le habló. Y usted sabe lo que sucedió después, dice que lo encomendó a ser libertador del pueblo de Israel. Notemos esto, llamamiento sobrenatural. Significa que los que están siendo llamados, los que ya fueron llamados y los que van a ser llamados, no es tanto por el deseo que ellos tengan de servir a Dios, sino que esto procede de Dios directamente. Por ejemplo, Moisés no quería, ni tampoco le pasó por aquí, ser el libertador de Israel, y menos con el poder del Espíritu que había en él de abrir el mar. ¿Qué más podemos decir? Por ejemplo, Josué nunca pidió tampoco ser el que tenía que meter al pueblo de Israel en la tierra prometida, y mucho menos ser el sucesor de Moisés. Acompáñame a Isaías 42:16. Dice así el Señor: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas las haré y tampoco los desampararé. Es Dios en sí el que está haciendo todas las cosas. Por ejemplo, de Gedeón, ¿qué podemos decir de Gedeón? Él nunca pidió ayuda y estaban los madianitas sobre el pueblo y sobre él. Dice la Escritura que estaba escondido en las cuevas sacudiendo el trigo cuando un ángel se le apareció y le dijo: el Señor esté contigo, el Señor te fortalezca, varón valiente y esforzado. Y él volteaba para todos lados, dice: ¿dónde está ese valiente? ¿Dónde está ese esforzado? Y además se enojó porque dijo: Jehová está contigo. Dice: si Jehová estuviera conmigo, ¿por qué pues está pasando todo esto? ¿Por qué nos tiene el diablo amarrados? Y cuando el ángel escuchó esta expresión de valentía y de poder, dijo: ve en esa tu fuerza, en esa forma de cómo hablas, porque el Señor va a poner a todos tus enemigos por el estrado de tus pies.
igual con Noé, y así podemos encontrar muchos personajes, pero es el Señor, repito, el que da, el que invita el llamamiento, y que también el que aporta, el que da, el cómo poder cumplir este llamado. Dice también Filipenses 1:6, dice: estando persuadidos de que el que nos llamó, el que comenzó la obra en nosotros, la va a terminar. Josué nunca pidió ser el sucesor de Moisés, y menos, repito, de entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Qué podemos decir de más personajes? Por ejemplo, de Lázaro. Lázaro nunca pidió ser sanado. Y así podemos buscar. María nunca pidió ser la madre de Jesús, y así buscar cada personaje para que vayamos comprendiendo más y ampliemos más nuestro entendimiento de que el Señor es el que nos llama, aun cuando nosotros no sabemos lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Hay un personaje que a mí me cautiva, y que además como que me da testimonio de lo que el Señor hizo con mi vida. El ciego de Siloé. Vamos a ir a Juan en su capítulo 9, y mire cómo dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Como dice Isaías 42:16: yo haré que los ciegos vayan por caminos que nunca conocieron. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: maestro, rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Usted sabe luego el razonamiento. Aún los discípulos ahí no habían aprendido estas verdades que tantas veces Jesús les estuvo explicando. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifestara en él, para que la palabra profética de Isaías 42:16 se cumpliera en este ciego. Me es necesario hacer las obras del que me envió, dice el verso 4, entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces Él es luz, pondré la luz delante de ti, al ciego. Dice el 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy para el mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, verso 7, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él dijo, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos tus ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Observemos el verso 11. Respondió el cieguito y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. ¿Cuándo es que lo vio? Y me untó los ojos. Bueno, eso lo sintió. Y me dijo, también lo escuchó, y ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista, dice el apóstol Pablo, estando persuadido. Está la revelación, discernimiento, discernir con el Espíritu las cosas de Dios. Entonces le dijeron, ¿y dónde está Jesús? ¿Dónde está Él? Y él dijo, yo no sé. Pero la obra ya estaba hecha. Génesis, en el capítulo 6, dice la Escritura que cuando la generación, la simiente de Adán se multiplicó, se corrompió toda. Y dice que los pensamientos de todos ellos eran siempre de continuo hacer el mal. Y entonces el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre. Pero dice el verso 8 del capítulo 6 que en Noé halló gracia. Y de inmediato lo llamó y le pidió. Tampoco a Noé quiso o anhelaba hacer el arca. Él que sabía de hacer barcos. Y el Señor lo llamó y le dijo, te vas a hacer un arca de madera de Gomer y así la vas a calafatear. Le dio todas las instrucciones.
Una pregunta final, llamamiento sobrenatural. ¿Y por qué esto mismo no le aplicó el Señor a Adán? Es decir, poner en sí el querer como el hacer por su buena voluntad, porque así está respaldado el llamamiento de todos nosotros. ¿Sabe por qué en Adán no ocurrió esa administración sobrenatural? Porque el Señor lo tenía como tronco de estirpe de la naturaleza humana. Él tenía que ser el modelo, él tenía que ser la estirpe en donde todos nosotros nos íbamos a multiplicar. Pero él no quiso, al final no quiso. ¿Por qué? Porque dice Génesis 1:26 que el Señor lo hizo a su imagen, pero como Él conoce todo, vio en su corazón otros planes y ya no le dio la semejanza. De modo que el hombre fue imperfecto y también decidió, conforme a lo que él era, hacer no la voluntad de Dios, sino la voluntad de él mismo. Él quería ser como Dios, no como Dios quería. El llamamiento sobrenatural no se debe buscar entendimiento carnal o entendimiento humano. Se debe buscar el discernimiento de parte del Espíritu Santo y también del conocimiento de la palabra de Dios. Un fuerte abrazo para todos ustedes y que el Señor me los siga bendiciendo y que crezcamos todos juntos con estas pequeñas cápsulas que estamos recibiendo de parte del Señor. Bendiciones para todos.